La vida de Clara había estado definida por la pérdida y el abandono. A los 10 años, la dejaron sola en el camino, el carro de su familia desapareciendo en la distancia, sus únicas pertenencias las ropas harapientas que llevaba puestas. Su pasado había sido una serie de momentos fugaces en los que nunca fue realmente deseada, solo otra boca que alimentar. Ahora, en el frío y solitario sendero, se encontraba sin nada más que el silencio y un creciente sentimiento de desesperanza. No los persiguió, había aprendido hace mucho que eso solo llevaría a más dolor. La naturaleza a su alrededor parecía vasta e indiferente, pero mantuvo su resolución. Contaba hormigas, tratando de mantener su mente ocupada y alejar el creciente hambre en su estómago. Se sentía abandonada, olvidada, no deseada. Pero los sonidos de la naturaleza, los suaves cantos de los pájaros y el distante susurro de los árboles, eran todo lo que tenía. No era mucho, pero era suyo. No fue hasta la tarde que escuchó el sonido que cambiaría su vida. El rítmico golpeteo de los cascos y el crujir del cuero rompieron el silencio. Un hombre, alto y tranquilo, se acercaba a caballo. Su ropa estaba limpia, su actitud calmada. No era como los hombres que la habían ignorado antes. Había algo en el que la hizo sentir, por primera vez, que tal vez no estaba sola en el mundo. Él la miró con una expresión inexpresiva, como evaluando una situación que nunca había encontrado antes. ¿Estás perdida?, preguntó. Clara negó con la cabeza. No, respondió simplemente, me dejaron. El hombre, llamado Cyrus Dalton, le ofreció una galleta y algo de agua, gestos de amabilidad que Clara nunca había conocido. Cuando ella dudó, insegura de por qué él la ayudaría, él simplemente dijo, porque alguien debió haberme ayudado alguna vez. No le preguntó su historia, no la presionó para obtener detalles. Simplemente extendió una rama de olivo, y Clara, sin entender por qué, la aceptó. Por primera vez, alguien se detuvo por ella, no por obligación, sino porque eligió hacerlo. Cyrus no le preguntó a dónde iba. No le preguntó por su familia o por qué estaba sola ahí. En cambio, esperó a que ella diera el siguiente paso. Y cuando ella se levantó y lo siguió, él giró su caballo y asintió con aprobación. Cabalgaron juntos en silencio, pero para Clara, el silencio era diferente ahora. Ya no era la aislación aplastante con la que había crecido, sino que era pacífico, incluso compañero. Ya no estaba sola. Cuando el sol se ocultó por debajo del horizonte, Clara llegó a un lugar que parecía otro mundo, el rancho de Cyrus Dalton. Era algo que nunca había visto. La casa era grande, blanca y bien cuidada, con un granero atrás y una cerca ordenada rodeando la propiedad. Estaba limpia, espaciosa y hogar. Cyrus la condujo al interior, mostrándole la casa sin fanfarrias. El espacio se sentía extraño, pero cálido. Clara recorrió la casa, insegura de dónde asentarse. Nunca antes la habían tratado de esta forma, y la unfamiliaridad de ello la hizo sentir incómoda. Nadie le había dicho antes que eligiera una habitación. Nadie le había dado la libertad de decidir dónde pertenecer. Pero Cyrus era diferente. No le exigió nada, solo le dio espacio. Le entregó un conjunto de ropa, demasiado grande para ella pero limpia y cómoda, y le dijo que eran suyas y las quería. No había pregunta de pago, ni condiciones adjuntas. Era la primera vez que Clara experimentaba una verdadera amabilidad, y eso le pesaba, tanto como un regalo como una pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué quería a cambio? El pensamiento de ser verdaderamente deseada, de tener un lugar que fuera suyo, comenzó a asentarse en su corazón. No se trataba de cosas materiales. Era la idea de tener un lugar al que llamar hogar. Y por primera vez, Clara se permitió preguntarse cómo sería la vida si esta amabilidad continuaba. Cuando Cyrus le pidió que eligiera una habitación, Clara finalmente se dio cuenta de que tenía opciones. Por fin, podía tomar decisiones sin temer las consecuencias. Recorrió la casa en silencio, maravillándose de la limpieza y la comodidad, y eventualmente eligió una habitación. La cama tenía un edredón en los pies, una ventana que daba al atardecer. Era la primera vez que Clara tenía una cama que no crujía cuando se acostaba. Era la primera vez que tenía una habitación que realmente era suya. Por primera vez en su vida, Clara sintió que pertenecía. Pasaron los días, y la transformación de Clara fue tanto sutil como profunda. No cambió de la noche a la mañana, pero la suavidad de la presencia de Cyrus comenzó a derretir sus murallas. Él no la trató como una carga, ni esperó nada a cambio de su amabilidad. Simplemente ofreció ayuda, y al hacerlo, Clara comenzó a sanar.
Cyrus le enseñó cosas que nunca había aprendido. Le mostró cómo montar a caballo, cómo reparar cercas y cómo cuidar la tierra. No la trató como una niña perdida, sino como alguien capaz, alguien digno de aprender. Por primera vez en su vida, Clara se sintió capaz. Ya no se veía a sí misma como una huérfana o una carga. Se veía como alguien que podía ser más que una niña dejada atrás en el camino. Con el paso de los días y semanas, Clara se hizo más fuerte. Ya no solo sobrevivía, estaba aprendiendo a vivir. Aprendió a tomar decisiones, a sentirse orgullosa de su trabajo, y a apreciar el valor de los momentos tranquilos. Ya no temía la oscuridad porque tenía un lugar en el mundo donde no se sentía como un castigo. La transformación no solo fue externa, sino interna. Clara ya no era la niña asustada y abandonada, se estaba convirtiendo en una mujer capaz de mantenerse por sí misma y de confiar en los demás. Cyrus le había dado más que un techo sobre su cabeza, le había dado un sentido de propósito, un sentido de autoestima. Cuando Clara se estableció por completo en el rancho, ya no era la misma chica que había sido dejada en el camino. Se había convertido en alguien capaz de construir un futuro, de elegir cómo sería su vida. Y la primera persona que le mostró esa posibilidad fue Cyrus Dalton. La tranquila transformación continuó desarrollándose a medida que Clara pasaba más tiempo con Cyrus. Él nunca la presionó para abrirse, pero le dio espacio para encontrar su camino. La trató con respeto y paciencia, permitiéndole decidir por sí misma qué tipo de persona quería llegar a ser. Fue durante esos momentos de tranquila compañía que Clara se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, se estaba convirtiendo en parte de algo. El vínculo entre Clara y Cyrus creció sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. No necesitaban palabras para definir su conexión. Estaba allí en la forma en que trabajaban juntos, en la forma en que Cyrus la guiaba cuando luchaba, y en la forma en que confiaba en sus decisiones. Por primera vez, Clara no era solo una niña que necesitaba ser cuidada, era una participante activa en su vida, y eso hizo toda la diferencia. Un día, cuando Cyrus la llevó al pueblo a comprar suministros, Clara notó la forma en que la gente los miraba. No le preguntaron su historia, ni cuestionaron su presencia. El simple hecho de ir al pueblo juntos le hizo darse cuenta de que Cyrus nunca la había visto como una huérfana, una niña perdida o un caso de caridad. Para él, ella era una persona con valor, y la trataba en consecuencia. Mientras caminaban por el mercado, Clara se encontró riendo con los chistes que Cyrus hacía, sintiéndose más tranquila de lo que nunca había estado antes. Ya no se escondía tras muros. Era libre para ser ella misma, para crecer en la persona que debía ser. Y todo fue porque alguien, Cyrus, se detuvo cuando nadie más lo hizo. Una noche tormentosa, cuando el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba contra las ventanas, Cyrus le dio a Clara un regalo que marcaría un punto de inflexión en su relación. La tormenta era feroz, y Clara, aún adaptándose a la calma y seguridad de su nueva vida, se encontraba acurrucada junto al fuego, sin saber cómo manejar el miedo que la tormenta traía. Siempre había asociado las tormentas con el peligro, con el tipo de caos que la había seguido a lo largo de su vida. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Cyrus no le pedía que se ocultara de la tormenta, simplemente le entregó una pieza de su pasado. Sacó un abrigo pesado envuelto en papel y cuerda, un gesto simple que decía mucho. Este era de mi hermana, dijo, su voz baja y firme. Ella murió el invierno pasado. El abrigo era demasiado grande, pero estaba cálido y olía débilmente a cedro y humo, un aroma que recordaba a Clara a seguridad, a hogar. Era un contraste marcado con el frío vacío con el que había crecido. Esta era la primera vez que alguien compartía algo profundamente personal con ella. No era un abrigo para sobrevivir, era un símbolo de pertenencia, de alguien que reconocía su valor más allá de lo que podía dar o lo que se le había quitado. Clara dudó por un momento, insegura de si debía aceptar el abrigo. Había aprendido a no depender de nadie, pero Cyrus no era como las personas que la habían abandonado. No solo le ofrecía refugio, le estaba ofreciendo confianza. El abrigo no era solo para protegerla de la tormenta, era un gesto que le decía, sin palabras, que ella importaba para él. Cuando Clara lo tomó, pudo sentir el peso del pasado que Cyrus había cargado. El abrigo había sido usado por alguien que él amaba, y ahora se le ofrecía a ella como un acto de amabilidad, sin expectativas ni obligaciones. Era el tipo de amabilidad que Clara nunca había conocido, y al ponerse el abrigo sobre sus hombros, se dio cuenta de que no solo lo llevaba para mantenerse cálida. Lo llevaba porque, por primera vez en su vida, era realmente vista. A la mañana siguiente,
Cuando Clara salió al aire fresco con el abrigo puesto, sintió una sensación de pertenencia que le había eludido durante tanto tiempo. No era solo un abrigo, era un escudo, un símbolo del amor tranquilo y del cuidado que Cyrus le había dado sin pedir nada a cambio. A medida que pasaron los días, el mundo de Clara se volvió cada vez más pacífico, pero la vida en el rancho no estuvo exenta de desafíos. Una tarde, mientras Clara trabajaba alrededor del granero, un extraño apareció a caballo, trayendo consigo una reclamación que pondría a prueba todo lo que ella había llegado a creer sobre su lugar en este mundo. El hombre, Clavering, llegó con una escritura que nombraba la tierra donde Clara había encontrado su nueva vida como parte de las propiedades de su familia. Afirmó que la tierra le pertenecía legítimamente y que el rancho era solo otra parte de un legado familiar que él pensaba recuperar. Clara se congeló ante sus palabras. Todo lo que había trabajado, las mañanas tranquilas, la paz, el sentimiento de pertenencia, de repente estaba en peligro. Podía sentir el peso de su presencia, la forma en que observaba el rancho como si ya fuera suyo. Pero Cyrus, firme e imperturbable, se quedó a su lado. No dejó que la amenaza de la propiedad legal lo hiciera vacilar. Simplemente dijo, esta tierra ahora pertenece a alguien que la ha ganado. Quedaba claro que Cla no entendía el valor de esta tierra, este lugar, que no era solo tierra o propiedad, era un hogar. No era algo que se pudiera reclamar con una escritura o un título, era algo que se había construido, día a día, con trabajo arduo, cuidado y amor. Y Clara había ganado su lugar allí, tanto como Cyrus lo había hecho. Cuando Cla se fue, derrotado por ahora, Clara se dio cuenta de que su confianza en sí misma había crecido. Ya no solo defendía la tierra, defendía a sí misma, la vida que había creado. Ya no era la niña perdida que había sido dejada en el camino. Era una mujer con un propósito, con un hogar que había creado con sus propias acciones. La tranquila creencia de Cyrus en ella había hecho que ella creyera en sí misma. Ya no era una niña que necesitaba ser salvada. Era alguien que podía salvarse a sí misma, y proteger lo que le importaba. Después de la visita de Cla, Clara abrazó por completo la vida que había comenzado a construir. Ya no era solo una niña que había recibido una segunda oportunidad, se había convertido en una parte integral del rancho, una fuerza vital que ayudaba a mantenerlo en funcionamiento. Sus habilidades crecieron con cada día que pasaba, ya fuera reparando cercas, cuidando a los animales o atendiendo la tierra. Ya no necesitaba que alguien le dijera cómo hacer esas cosas. Había aprendido, y estaba orgullosa de ello. Una noche, mientras Clara trabajaba afuera, Cyrus la llamó a la porche. Allí, le entregó un papel doblado, una carta formal ofreciéndole la propiedad del pasto oriental. No era un gran gesto en términos de riqueza, pero era un gesto de confianza. Él quería que ella tuviera algo propio, una representación tangible de su lugar en este mundo. No se trataba de la tierra o del título, se trataba de darle el poder de decidir cómo sería su futuro. Clara dudó por un momento, tomando el papel entre sus manos, sintiendo su peso. No era un regalo que viniera de una línea de sangre, era un regalo que venía de alguien que la había elegido, que creía que merecía tener un futuro moldeado por sus propias decisiones. Por primera vez, Clara se dio cuenta de que tenía un futuro, uno que era suyo para moldear, para reclamar. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de prosperar. Y Cyrus, que le había dado el espacio para convertirse en alguien capaz de tomar sus propias decisiones, ahora le ofrecía un legado, uno que ella podría transmitir. A medida que las estaciones cambiaban, Clara abrazó completamente su nueva vida. Pasó de ser una niña huérfana dejada en el camino a una mujer que había creado su propio lugar en el mundo. Ya no se veía a sí misma como abandonada. Tenía un hogar, una familia y un futuro. Y a medida que pasaban las estaciones, Clara tomó una decisión que solidificaría su lugar en la familia que había construido. Cyrus, nunca inclinado hacia los grandes gestos, le preguntó suavemente a Clara si le permitiría adoptarla. A las legalidades no le importaba, lo que importaba era que ella formaba parte de su vida, parte de la tierra, parte del legado que habían creado juntos. No le pidió que dijera sí, pero le ofreció la oportunidad de ser parte de algo más grande que ella misma. La aceptación de Clara a su oferta fue silenciosa pero poderosa. Ya no era una huérfana, ya no era una niña dejada atrás. Era Callie Dalton, una mujer que había construido una vida a través de su propia fuerza, y ahora tenía una familia que creía en ella. La decisión de aceptar la oferta de Cyrus no se trataba solo de un nombre, se trataba de finalmente ser vista por quien era, no por lo que había perdido. Ella había construido esta vida,
y ahora era suya para mantenerla. El viaje de Clara, desde el abandono hasta la aceptación, es un testamento al poder de la amabilidad, la elección y la resiliencia. Con la guía de Cyrus y su propia determinación, Clara pasó de ser una niña perdida a una mujer fuerte y capaz. Encontró su lugar en el mundo, no por herencia ni linaje, sino porque eligió amar y ser amada a cambio. A través de las dificultades y la paciencia, construyó una familia, un legado y un futuro en el que finalmente pudo mantenerse erguida, sabiendo que había hecho su propio camino.